y quiero decirlo. Daniel se encuentra en Daniel 12. ¿Lo tienen? En el 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y sea tiempo de angustia, la cual fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Amén. Los entendidos resplandecerán como el resplandor en el firmamento. Los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Amén. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré, he aquí otros dos que estaban de pie, el uno al lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad del tiempo. Amén. Y cuando acabe la dispensación del poder del pueblo santo, todas las cosas que serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, estas palabras que están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. Y desde aquel tiempo será quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. Habrá 1290 días. Y bienaventurado es el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, pero reposarás y se levantará para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pues bien, había un secreto que está guardado, que muchos entendidos y muchos buscarán, pero hoy lo recibirás tú. Amén. Era un tiempo de angustia, ha dicho la Escritura, pero veremos qué tipo de angustia había en ese tiempo. Padre Celestial, hemos leído tu palabra, Señor. Tenemos que tener entendimiento, Padre, de lo que has dicho, Padre, porque somos llamados por tu propia voluntad a ser creyentes y creer en tu palabra, Señor. Hemos creído, Señor, que tú nos guardas ese secreto hasta el fin de los tiempos, donde los tiempos serán escogidos por ti. Y habrá gente que vivirá y muchas buscarán y querrán oír de ese libro, pero no lo verán, Señor. Los entendidos entenderán. Y te doy gracias, Padre, por hacerme uno de estos entendidos que creemos tu palabra y que buscamos las profecías que están seguras. Tus palabras son sí y a mí. Amén.
Pero, Señor, estamos ignorando, Señor, pero ya que nos revelas estas situaciones, te ruego, Señor, que tú cuides y guardes a tu pueblo, porque si tú lo guardas estará seguro. Te damos gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Daniel nos habla del principio y del fin. Hay una dispensación gentil. ¿Y quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. ¿Recuerdan? Porque este principio se lo dio para los judíos de aquel tiempo. Y había unos jóvenes que cuando fueron sacados del pueblo, fueron sacados prisioneros, porque se habían apartado del Señor y creían otros ídolos y creían muchas cosas que no eran de Dios. Entonces Dios se enfadó con ellos y los sacó con mano dura. Pero lo habían rechazado al Señor y ellos buscaron un rey sobre ellos por medio de Jeremías. Y hermanos, aquellos hombres buscaron con todo su corazón, porque había unos jóvenes, Daniel, un joven con un propósito en su corazón, obedecer a Dios sin contaminarse con la comida del rey. Ustedes son llamados a Él. ¿Tiene ese propósito en su corazón de servir al Señor y no contaminarse con las cosas del mundo? Entonces Dios les está hablando. Él se reunía con otros jóvenes como pájaros del mismo plumaje. Sabe que los gorriones se van con los gorriones, las palomas con las palomas, los cuervos con los veces que se juntan los cuervos también con las palomas. Y comen trigo, pero picotean también carne muerta. Solo que la paloma tiene una condición en él, que no tiene hiel. Ella no puede comer alimentos corrompidos. Son animales limpios y Dios por eso los escogió. Esos hermanos fueron sacados de Israel por Nabucodonosor, pero Dios siempre tendrá un hombre o alguien en el cual poner su mano y dirá: he aquí mi siervo. Porque es de corazón íntegro, sabiendo que lo que piensas con el corazón y le ofreces al Señor con el corazón es que no te contaminarás con el pecado. Y Él está hablando a ese pueblo. Pero ellos serían puestos a prueba. Ellos fueron a prueba. Satanás permanece en los asuntos de la prueba. Es muy sagaz, ¿verdad? Él quiere convencerte y si lo hace, te ha sacado del camino. Pero el Señor viene para ayudar al creyente. Hemos visto muchas veces que viene y dice: estoy rebosando de fe, y lo está, pero en su cabeza. Muchas veces venimos al culto, hermanos, rebosando de fe. Hay un culto donde se está predicando la palabra, donde se mueve el Espíritu Santo, donde hay sanidad, donde hay habladuría de lenguas y todo eso. Y se goza uno. Bendito sea el Señor. Pero la condición es que cuando sales al día siguiente estás en el mismo carro dando vueltas al mismo molino de antes. El que era un borracho será un borracho. Pero el que sea santo se santificará. Y es lo que hace la gente muchas veces en el camino.
Pero lo importante es que estamos hablando del principio y el fin de la dispensación. ¿Cuál es el principio de los gentiles? Bendito sea el Señor. Cuando el pueblo de Israel lo crucificó y lo sacaron fuera y lo condenaron allá para morir en el Calvario, allí se rompió el principio, donde hacían ofrendas y holocaustos, pero desde ese tiempo para adelante, ya una vez los romanos tomaron control y consiguieron dominar a los judíos, porque Dios no estaba, lo habían rechazado, no lo quisieron, lo mataron, y ellos no tuvieron ya la ayuda de Dios. Pero ¿saben lo que dice Dios? Que ellos dejaron de ofrecer sacrificios, porque el sacrificio que ellos tenían que presentar y alabar era al Señor Jesucristo, que era el Cordero de Dios, que Dios le había enviado para quitar el pecado del mundo. Amén. Entonces lo sacrificaron, lo rechazaron. Ahí comenzó el tiempo para los gentiles. Amén. Recuerden ustedes que Pablo fue un hombre llamado por Dios, era tan celoso que cogía presos a todo cristiano y a todo que podía conseguir atraparlo, lo condenaba a muerte. Muchos morían. Dice la historia que el 90% de los que consiguieron Pablo lo obligaban a decir: niega de Jesucristo y vivirás, y si no lo niegas, ahí morirás. El 90% lo rechazó y lo negó, pero hubo un 10% que permaneció fiel hasta la muerte y la alumbró la lumbrera de Cristo. Bendito sea el Señor. Así que aquellos hombres y mujeres vinieron hasta mucho tiempo durante que les dio a los gentiles. El tiempo de los gentiles es que Dios les dio el mismo tiempo que a los judíos. Tuvieron los judíos como decirlo, ahora se me va a la mente. Bueno, hubo 3 tiempos para el pueblo judío. Uno era desde los tiempos, ¿quiénes fueron sus parientes? 14 generaciones y 14 generaciones y luego otras 14 generaciones hasta Cristo. ¿Es amén? Amén. Gloria a Dios. Pues cuando tuvieron esas 14 generaciones, también a los gentiles dio ese tiempo. Gloria al Señor. Allá lo condenaron al sacrificio. Allá lo mataron y derramaron su sangre, pero él en el tercer día resucitó y iba caminando delante de todos nosotros. El pueblo judío se rebeló contra Pablo y quería matarlo, pero entonces él dijo: desde ahora me vuelvo a los gentiles. Es el tiempo de los gentiles donde estamos viviendo ahora. Al final del tiempo, en un tiempo de tribulación tan grande que no se puede contar, que ni ha habido ni habrá. Amén. Gloria a Dios. Amén. En el 1940 o por ahí, metieron en prisión a los judíos en un gueto en Alemania. Amén. Gloria al Señor. Amén. Allí los mataban de todas maneras, habidas y por haber, y a veces se inventaban dolor para conseguir que los judíos se murieran. Bendito seas, Señor. Pero, ¿saben? No los exterminaron de todo. Porque dijo Dios, cuando dijo la higuera que no halló fruto y la maldijo y se secó, pues cuando vuelva a dar fruto, la higuera y echar sus brotes, sabéis que el verano está cerca. Gloria a Dios. Era Israel la higuera seca. Porque cuando condenaron a Cristo
ya ellos empezaban a orar por los enfermos y a hacer toda clase de cosas que hacían antes, pero ya no estaba Cristo, ya no estaba Dios para respaldarlo. Así que ellos permanecían fieles, pero no tenían todo el conocimiento. Dice el mensaje que muchos en aquel tiempo intentaron buscar cuál era el tiempo de los gentiles, pero no les fue revelado a ellos, porque el libro estaba sellado y al profeta de Dios no le dejó escribir a Juan el Bautista. Sin embargo, al profeta de Dios, él nos mostró todas las cosas para que pudiéramos ver. Para gente humilde de corazón, dedicado a servir al Señor, sin que tengan que preguntarle qué hacen, porque ellos mismos ya hacen en su corazón lo que tienen que hacer. Bendito sea el Señor. Pues ese tiempo ha llegado, donde el pueblo de Israel y el pueblo gentil fue metido en la prisión y fue matado en la Segunda Guerra Mundial. Pero la Tercera Guerra Mundial viene pronto. Ya está comentando con Israel, con Estados Unidos, con Rusia. Bendito sea el Señor. Pero ahí todas, la higuera ya va a dar sus brotes. Y todos los árboles también. El comunismo dará sus brotes. Bendito sea el Señor. El cristianismo también dará sus brotes. Los hijos de Dios se manifestarán en el nombre de Dios y habrá señales y prodigios y señales. Como ha dicho el profeta que estábamos escuchando. Bendito sea el Señor. Mucha gente vendrá, pero los dones de Dios tienen que acompañar al creyente. Van detrás del creyente. El que cree en Dios, las señales siguen. Pero hay muchas denominaciones hablando de Dios y buscando las cosas de Dios, conociendo las cosas de Dios y no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque no les es revelado a ellos. Porque somos llamados nosotros como la esposa del Señor Jesucristo para vivir una vida importante. Nosotros no lo entendemos, no sabemos qué tenemos que hacer, pero si pensamos y meditamos en nuestro corazón, buscamos en la palabra de Dios, entonces aprenderemos. Dios nos revela que solamente tenemos que creer. Bendito sea el Señor. Y si creemos, todo es posible. Seremos diferentes al mundo. El mundo tiene muchos problemas y el mundo también nosotros tenemos problemas. ¿Se creen que no? Pues los tenemos. Pero nosotros tenemos la esperanza, bendito sea, de que Dios oiga nuestra versión y nos ayude. ¿Ustedes creen que Dios nos puede dejar de ayudar? Siempre, en cada momento, está ayudándonos. Y cuando le pedimos, Él nos da. Si le pedimos algo y no está correcto, pues Él no nos dará. Pero nos enseñará y nos dará a entender en qué no estamos correctos. Bendito sea el Señor. Así que estamos en este tiempo gentil, donde el tiempo de los gentiles se acabará. Y con las 14 generaciones acabadas, el tiempo volverá a su origen. Bendito sea el Señor. Porque nosotros fuimos llamados porque los judíos lo rechazaron a Él. En su lugar fuimos puestos nosotros. Pero tenían que acontecer unas señales que el Señor nos dio por medio de su profeta. Para que en el tiempo del fin habría un pueblo esperando. Bendito sea el Señor. Antes estaba escrita la palabra en tablas. Estaba en tablas de piedra dentro del arca. El arca representa el corazón humano.
donde pone, entonces pondré mi nueva ley en sus corazones en el arca. Gloria a Dios. La piedra es una piedra que se graba y se queda ahí grabado, sí, pero en el corazón no hace falta, ¿verdad? Porque lo guardamos del corazón y guardamos la ley. El no matarás, honrará a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y todos estos consejos en la palabra nos vienen en la ley. Si guardamos la ley que es dada por Dios, guardamos a Dios, el autor de la ley. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, no es tiempo de jugar, la verdad. Tenemos que creer, porque el rapto viene y solamente viene para aquellos que se han revestido con el mensaje y entienden el mensaje, han recibido la revelación de Jesucristo y entonces guardamos todo lo que nos dice el mensaje de la ley. ¿Cómo entramos en el atrio? Entramos por justificación. Santificación. Y después ya somos un hijos y Dios nos da el Espíritu Santo que nos lleva a la verdad sin más dilación. Bendito sea el Señor. Pero, ¿saben? Lo mejor de todo es que en este tiempo todos serían soldados en el tiempo de la guerra, que hicieron toda clase de malabarismos y ideas diabólicas que hicieron los demonios para que no creyeran y para exterminarlos. Pero en ese tiempo Dios los diezmó. Bendito sea el Señor. ¿Y qué pasó con el diezmo? Pues que con el diezmo se pueden hacer tantas cosas. Que Dios es el diezmo lo que reclama el Señor. ¿Saben ustedes cuando ya tenían una guerra y había muchos soldados? Era uno de los profetas, de los jueces, y tenían muchos, los filisteos, me parece, eran muchos, y a él lo llamó y lo apartó. Irás tú y pelearás con él. ¿Cómo? Con todo el ejército que tenemos 30.000 soldados, y ellos son menos que nosotros. No, llévalos al agua y el que yo te diga escogerás. Fueron al agua y de 30.000 que fueron a beber agua, fueron apartando gente y quedaron solo con 300. Eso significa que era el diezmo del diezmo. Bendito sea el Señor. El diezmo eran 3.000, pero no fueron 3.000, fueron 300. El diezmo del diezmo fueron 300. Y con 300 hombres, ¿qué hizo? Les dio una luz porque era de noche. Metieron una lámpara, una tea, así con una vasija puesta encima. Y avanzaron de noche. Y cuando estaban más confiados los enemigos, rompieron la cosa esa que llevaban encima y dejaron ver la luz. Y empezaron a hacer así, y a chillar y a gritar, de tal manera que se asustaron tanto que ellos mismos sacaron su espada y se mataron. Amén. A ver, ustedes con 300 en la mano de Dios, es más invencible que el mundo. Bendito sea el Señor. Estamos viviendo en ese tiempo donde Nabucodonosor tuvo una visión. Era una estatua que venía, pero que le atormentó y no le entendía qué era aquella. Su cabeza era de oro, su pecho era de plata. Bendito sea el Señor. Y lo de abajo era de bronce, pero al final era hierro
y barro, los pies. Entonces, fue una visión tremenda, pero que no la entendía. Cuando Daniel se la reveló, bendito sea Dios, entonces le dijo, ese es tu reino, cabeza de oro. Pero vendrá uno inferior a ti, que será el pecho de plata. Y otro, dos interiores, que será el bronce, juicio, muy malos. Pero los pies serán uno de hierro y otro de barro. Bendito sea el Señor. ¿Y eso qué era? Eran los medo-persas, los romanos en el tiempo, y los romanos no se pudieron mezclar con el barro. O sea que se levantó una piedra cortada sin mano y rodó por el monte abajo y le dio a la estatua en los pies y fue como el tabla. Que era esa la roca cortada de la piedra del monte, era Cristo Jesús. Cuando vino en su venida, allí derribó aquellos miembros, aquellos reinos que todopoderosos había levantado Satanás contra los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios tuvieron la piedra angular. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que somos guardados en todo el tiempo para el día y la hora, porque tiene que demostrar al mundo que somos sus hijos, somos cristianos. Y no podemos vivir de más del cuento. Es muy bonito el mensaje, pero no es para nosotros. Pues sí, hermano, es para nosotros. Ese mensaje es para nosotros. Y nosotros nos revestiremos otra vez con la verdad. Y con la verdad nos hará libres. Porque el mundo se está desafiando y está puesto ahí enfrente de nosotros. Pero ¿ustedes creen que tendremos miedo? Dice la palabra que no. No tengáis miedo. Cristo está con vosotros. Y os librará de todo problema que levante contra vosotros. Él desafiará a todas las huestes del mundo, porque en ese tiempo vendrá un gran ejército contra nosotros, como ha venido ya. Vienen los rusos, vienen los alemanes, vienen toda clase de planetas con barcos y bueno, hay mucha, en la Biblia está puesto que hay mucha gente que viene contra nosotros. Pero entonces levantará a Miguel. Dios me enviará a Miguel, el gran ángel Miguel. ¿Saben quién es el ángel Miguel? Está de parte de los hijos de su pueblo. ¿Saben quién es? Jesucristo. En el tiempo del fin, en esos momentos que Él dice que mandará a esos ángeles, Él está echado en la calle, está en la puerta, está llamando a los corazones. Pero no es a los corazones, a la puerta de la edad de la iglesia. Y las iglesias están llamadas fuera, pero habrá una iglesia que es escogida por Dios. Todas las iglesias son iglesias. Y entonces, ¿qué significa iglesia? Iglesia significa la persona llamada fuera. Gloria al Señor. Y entonces somos llamados fuera, ¿para qué? Para servir al Señor. Y en ese tiempo se levantará Miguel, el ángel, para pelear contra todos y nos liberará. Porque el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanece para siempre. Gloria a Dios. Está escrita en los cielos, está escrita en la Biblia, y antes no la podíamos entender, pero ha venido un profeta que nos hará entender todas las cosas. Bendito sea Dios. Yo creo
que estamos a punto de irnos. No tenemos más tiempo. Dios tiene que acortar el tiempo por causa de los escogidos para sacarnos de aquí en su mano poderosa y llevarnos para el cielo. Nos llevará a estar 3 años y medio mientras viene el problema en la tierra. El problema en la tierra que volverá otra vez el sacrificio. Antes de que el milenio venga, antes de que se veamos resucitados, el Señor vendrá a establecer su templo en Israel. Y a establecer el nuevo sacrificio en Israel. Todos están esperando, los judíos están esperando y adorando y orando, porque ellos nunca han dejado de orar, de creer en el Señor. Lo que pasa es que el libro no lo pueden entender ellos, porque está escrito, está puesto en secreto, solamente escrito. Y dice en Daniel, como hemos leído, que había un hombre vestido de escribano con un pie en la tierra y otro del otro lado del río. Uno era él, Daniel, que escribió el libro, pero a la gente que no sabía leer, que no lo entendía. Leían el libro, pero no entendían nada de lo que les estaba hablando, porque no sabían leer. Pero cuando escribió el mismo libro, el mensaje, bendito sea el Señor, al otro que estaba al otro lado